Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, feriado en Argentina hoy, pero día normal en el resto del mundo. Una semana que sigue con gusto poco, diría en 3 de los 4. Oportunidad en uno y creería que va a seguir el underperformance, ¿no? Subiendo menos que el resto de los índices, otro. Así que vamos de aparte, vamos viendo cada uno de todos y bueno, vamos a los gráficos. Arrancamos como de costumbre con Standard Poor's. Una semana volátil, sí, dentro de lo que fue el rango intrasemanal, pero fuera de eso de estructura intrascendente. La verdad que bancando de vuelta la zona clave, sí, y mucho más que eso, no, nada más. ¿Sí? Justo a poco, dos dojis, la verdad que bastante tranquila la semana desde un punto de vista de la estructura de la semana, ¿no? De vuelta, 3900, 3890, clave, por ahora seguimos abajo, los osciladores reseteándose a poco, lo cual me parece bastante bien, ¿no? Una consolidación semanal tratando de hacer un mínimo ascendente nuevo. Esto fue la semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos dicho bastante bien cómo había cerrado? Por ahora la verdad es que tampoco creía que iba a haber mucha baja, pero tampoco mucha suba, 40-60 probablemente. Y bueno, objetivo cumplido en la Fed, tuvimos un lindo retroceso y hoy tuvimos también un día que fue de bastante menos a bastante más, diría, ¿no? Si miramos de mínimos a máximos, estamos viendo un movimiento bastante considerable. Esta semana fue caracterizada por eso, de 2%. El día de la Fed, el miércoles también, más o menos casi un 3%. Ayer más o menos igual, pero bueno, seguimos pululando este micro rango, este rango aburrido, ¿sí? Y bueno, abajo de 3.900, 3.840 nuevo, que fue el Salvador por ahora, pero creería que si de otro rebote probablemente sea bastante débil y volvamos a 3.600. Arriba de 4.60, creería 4.300. Y en el medio vamos a pasar un poco al intradiario, ya que esto no amerita. Fíjense que estamos tocando la zona de 3.920, 4.60. En este caso lo rompimos, pero bueno, recuperamos de vuelta a 3.900, testeamos de vuelta a 3.900, 4.060 y por ahora lo mismo, ¿no? 3.940, esta vez un poquito más arriba, pero bueno, buen cierre también y pareciera que la semana que viene vamos a ir a los 4.060 de nuevo, ¿sí? Sigue aburrido, sigue lateral, pero bueno, lateral es bueno en estas condiciones de macro, ¿no? De tasas, etcétera. El que sí está jugando otro partido, y hay otro que está jugando otro partido para el otro lado, es el Nasdaq. Bastante fuerte, muy buen cierre semanal. Me gusta el estocástico, me gusta el RSI, creo que va a seguir. En base cierre tenemos un nuevo máximo que no veíamos desde este área en agosto de 2022, así que bastante bien. Y creería que siempre y cuando podamos mantener 12.600, lo más probable es que apuntemos a los 13.600, ¿sí? Es una zona bastante clave y bueno, ahí veremos de vuelta. El cierre diario también muy bueno, ¿sí? Ayer, anteayer no pudo, ¿sí? Tuvimos muchos intentos, ¿sí? El viernes, perdón, entonces el miércoles, el martes intentó y no pudo y hoy pudimos. Así que bueno, creería que en el plazo intermedio nos espera esa zona, ¿sí? Intra no hay mucho, muy buena vela, la verdad que me gusta. Creería, sigue haciendo, fíjense, máximos y mínimos crecientes por hora, así que creería que el Nasdaq por hora va a seguir siendo el gusto del mes, ¿no? El que gusta a todos. Creo que el Nasdaq todavía tiene más para hablar. Pasamos al índice que creo que todavía le queda un poquito más de lateralización y está bastante feo, que es el Dow. Rechazó esta zona, sí, y ahora vamos a ver por qué está feo en el semanal. Y creería que probablemente si volvemos a esta zona, y bueno, si recupera esta zona, creería que va a seguir lateralizando por lo menos hasta que el Nasdaq llegue a esos 13.600. El semanal bastante feo, sí, porque perdimos este mínimo creciente que era clave, así que tenemos un reversal en el semanal y que creería que por lo menos si el Nasdaq sigue empujando el resto de los índices, este va a quedarse acá tratando de lamer las seguidas y probablemente más adelante intente, ¿no? Porque el mercado básicamente es un mecanismo gigante de rotaciones. Este sector ya jugó su pasada
pero bueno, arriba de este mínimo acá, 32.700, 32.650, creería que ahí sí podemos ya tener un rebote a esta zona, y ahí sí puede ser que arranque de nuevo, pero bueno, sigue estando mucho mejor Nasdaq que el resto. Y el índice que creo yo que es la oportunidad semanal es el Russell. Sí, el Russell tiene mucho de finanzas, mucho del sector financiero, pero mucho del sector financiero que es mid cap y small cap. ¿Sí? En ese rango caen todo lo que es bancos regionales que vienen teniendo un 2023 para el olvido, incluso peor que en 2008. Y bueno, al Russell le cae mal, le cae muy mal todo este tema, lo que lo forzó a ir básicamente a los mínimos. Si nos ponemos a ver, ninguno de los otros tres está ni cerca de los mínimos de junio y de agosto, y de octubre del año pasado, ¿sí? Que fueron básicamente los pisos bastante marcados que tuvieron el Nasdaq, que tuvieron el resto, que el Russell, la verdad, todavía no los tiene. Y el Russell, ¿sí? Si queremos simplificar este dibujo, claramente está en un rango semanal, ¿sí? Más o menos entre los 1.690, 1.700 puntos y los 1.640. ¿Sí? Y la verdad que pareciera ahora una linda oportunidad. ¿Sí? Esto no es recomendación de compra y venta, pero es el más castigado por lejos y está en una zona bastante crítica, ¿no? Y si perdemos esta zona, ahí es donde sí se pone bastante complicado. Creería que 1580 nos daría un pequeño rebote de vuelta a esta zona, pero el área más interesante son los mínimos de 2019 acá en 1450 más o menos, ¿no? Pero bueno, sigue bastante más golpeado, y como el Nasdaq fue el más golpeado durante gran parte de 2022, claramente los más golpeados cuando una vez que se activa de vuelta la rotación, entran bastante más fuertes que el resto de los índices, ¿no? Eh, Pasamos a Bitcoin, ¿sí? Vamos a pasar al diario. Eh, la verdad que bien, la semana pasada estábamos acá, ¿no? Sí, esta ruptura ahí, después de este CFP, ¿se acuerdan? Abajo de 20.900 cierre semanal, bastante feo, pero bueno, la verdad que muy bien, muy buena ruptura. Y creería que acá por lo menos sí vamos a frenar, establecer un rango entre 27.300 y 28.500, porque esta zona es bastante clave. Fíjense que esta zona fue el piso de esta pequeña bandera de consolidación antes de esta caída brutal, ¿sí? Que nos dio toda esta caída fuerte, ¿no? Esto fue prácticamente cuando perdió todo el rango del último bull market, sí, este mínimo creciente, y fue lo que desencadenó toda esta baja. Si recupera 28.500, creería que más que probablemente probemos de vuelta la zona de 30.500, 31.700, y arriba de esa zona sí creo que definitivamente el Bitcoin probablemente haya hecho piso y bueno, vayamos hacia la zona de 69.000, ¿no? En el semanal se nota más claro, fíjense, este mínimo bastante importante, sí, que tiene que romper para mi gusto, para poder probablemente tomar un impulso hacia esa zona de máximos históricos. La dominancia llegando a casi los máximos del rango, un poquito más, creería que un poco más le queda. Y bueno, si llega a romper los 48, ¿sí? Probablemente 53 y más que probablemente los 58-60 sean tocados. Mientras siga en el rango, diría que probablemente acá rechace y volvamos a hacer todo este rango que venimos haciendo básicamente desde principios de 2021, ¿sí? Después vamos a ver cómo cerró Chicago, ¿sí? Bastante bien, fíjense que acá está el gap, que era el objetivo que habíamos planteado. Por ahora, ahí atrapado en ese gap, pero me gusta cómo lo está usando de soporte, ¿sí? Si perdemos 27.135 en Chicago, creería que en vez de consolidar vamos a tener una pequeña corrección hacia la zona de 24.700, ¿sí? Que es esta zona bastante clave. Fíjense que es una especie de doble techo que nos dio esta caída, lo rompió. Por ahora no testeamos esa zona, así que si perdemos acá, creería que podemos ir acá, ¿sí? Y ahí reconstruir y tratar de romper el gap. ¿Creo que va a romper el gap? Sí. Creo que lo va a romper de una
como intentó hacer ayer, no creo, así que creería que por lo menos un poco más de consolidación queda. Y en el caso de corregir, creería que mi zona de candidata, digamos, sí, que más me gusta, es esta zona, ¿no? A veces me gusta ver bien el cierre de Chicago de Bitcoin porque es muchísimo más claro a veces que el spot en sí, ¿no? Y diría es más importante mantener esta zona y romper el gap que estos 28.500 a mis ojos, ¿no? Pero bueno, la verdad que sigue bien y creo que mientras no estemos abajo de 24.500, 24.300 no debería preocuparnos, sino probablemente tengamos una corrección un poquito más profunda de vuelta a los 21.100. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un muy buen fin de semana y una muy buena próxima semana de trading. Hasta luego.